Bienvenidos al módulo de Introducción a la Automatización Industrial. A continuación hablaremos sobre la clasificación de procesos industriales o los tipos de industrias. Haciendo una simplificación del proceso productivo de una industria, este se puede representar mediante un esquema de entrada-salida, como el que se muestra en la figura. La actividad productiva puede representarse por un bloque y las flechas representan flujos. Por ejemplo, el flujo de la entrada representa la materia prima necesaria para el proceso productivo. En el medio ocurre un proceso de transformación de ese producto de entrada y para ello se utiliza energía. La salida, que es otro flujo, puede representar bien sea un producto terminado o un servicio. En el primer caso es un bien tangible y en el otro intangible, por lo que los primeros se pueden almacenar en inventario y en los otros no existe esa posibilidad. En el caso de industrias de producción de bienes, el producto terminado puede ser un elemento final o un intermedio a ser utilizado en otro proceso productivo. Por ejemplo, una tapa de botella constituye el producto terminado de una fábrica de tapas, pero forma parte de uno de los elementos en una fábrica de bebidas. Dependiendo de la manera en que se opera la industria para su producción, esta puede clasificarse en procesos industriales continuos, discontinuos, discretos, por lotes o híbridos. Veamos con más detalle las características de cada una de estas. La industria de procesos continuos se caracteriza porque la salida o producto terminado es un flujo continuo de materia. Un ejemplo característico de este tipo de industria son las refinerías o las plantas de generación de electricidad. En este tipo de industria, la producción no se detiene. Operan permanentemente 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Por esta razón, también deben tener un flujo continuo de entrada. Los productos que se obtienen en este tipo de industria son altamente estandarizados y homogéneos. Esto es, si una refinería produce gasolina, esta no puede tener cualquier característica o calidad, sino que debe cumplir con unos estándares normalizados. Por ejemplo, la gasolina de 95 octanos. De esta manera, la gasolina es la misma que se produce en cualquier refinería del mundo. Lo mismo ocurre con otros derivados del petróleo, en refinación como gasoil, aceite, etc. Son productos estandarizados de iguales características, no importa en qué parte del mundo se fabriquen. Este tipo de industrias son muy especializadas y de elevado costo de construcción. No cualquier empresa dispone del capital para construir una refinería. Únicamente grandes compañías o el Estado están en capacidad de hacerlo. Son poco flexibles, se construyen para fabricar un solo tipo de producto o pocas variantes de este. Por ejemplo, una refinería que produce gasolina solo hace eso, o tal vez algún otro derivado de petróleo, pero no muchos. Otra característica resaltante de este tipo de industria es que debido a que el producto generado es normalizado y no se puede dar cabida a variaciones en la calidad de este, son muy automatizadas. Todo el control es realizado de manera automática, excepto durante la fase de arranque o parada de la planta, en la que suele haber operaciones manuales. En general, este tipo de proceso requiere de poco personal para su operación, debido a los altos niveles de automatización. En los procesos continuos, predominan los lazos de control regulatorio, en los cuales se requiere una medición continua del valor de una variable de proceso. Las variables empleadas en el proceso son mayormente continuas y los lazos están controlados por controladores tipo PID. De manera que la instrumentación instalada es mayoritariamente de acción continua, esto es, tanto los medidores como los actuadores son de tipo analógico. Es importante resaltar que una vez que este tipo de industria inicia su producción, es decir, una vez que supera la etapa de arranque, la planta opera continuamente en estado estacionario. En los procesos de producción continua, las variables suelen ser íntimamente acopladas, lo que significa que si una de ellas se desvía de su rango normal de operación, esto ocasiona que el resto de las variables relacionadas también se desvíen rápidamente de su rango normal. Por lo tanto, la operación manual de estos procesos es prácticamente imposible y es una justificación para invertir en sistemas de control automático con altos niveles de confiabilidad. Adicionalmente, toda la planta opera de manera integral como un todo. Cualquier falla no solo afecta a la etapa donde ocurre, sino también a las demás etapas del proceso.
Por esta razón debe prestarse debida atención a las labores de mantenimiento. No se puede permitir la mala operación en ningún punto y en caso de falla del sistema de control suelen ocurrir grandes pérdidas de producción. La industria de procesos discontinuos es similar a los continuos, con la diferencia de que la producción se detiene ocasionalmente y de manera intencional debido al mismo proceso productivo. Ejemplos de este tipo de industria son las de elaboración de papel o laminado de acero. En este caso, se produce de manera continua el producto hasta alcanzar un rollo de longitud deseada. Una vez alcanzado el punto, se detiene el proceso, se retira el rollo y se arranca nuevamente el proceso de producción continuo. Los productos fabricados también son estandarizados. Por ejemplo, el papel que producen estas industrias tienen unos gramajes específicos. Lo mismo ocurre con las láminas de acero producidas que tienen unos espesores y características normalizadas. El costo de instalación de esta industria también es elevado. La instalación es menos rígida que el caso anterior, ya que se suelen hacer algunas modificaciones para producir diferentes productos. Por ejemplo, para fabricar láminas de diferentes grosores. De igual manera, presentan un elevado grado de automatización controlados por lazos PID. También las variables presentes en este tipo de industrias son mayoritariamente continuas. Durante la fabricación del producto, la instalación también opera de manera integral como un todo. Sin embargo, debido a que la producción no es continua, la planificación del mantenimiento es más fácil que el caso anterior. Es importante destacar que los procesos discontinuos están sometidos a muchos más arranques y paradas que los procesos continuos, pero una vez que arrancan predominan los lazos de control regulatorio. En este tipo de proceso se puede identificar la automatización de los arranques y paradas y al igual que en los procesos continuos el uso de control automático durante la fase de operación normal. Es prácticamente una necesidad, debido a que las variables a controlar suelen estar íntimamente acopladas y las variables a manipular se deben ajustar en forma continua. En general, la industria de procesos continuos y discontinuos son bastante similares. Tienen como diferencia fundamental que esta última detiene el proceso de producción una vez que se ha alcanzado una cantidad determinada, mientras que en la primera se produce continuamente sin detenerse. Algunas referencias bibliográficas no hacen distinción entre estos dos tipos de procesos industriales, y en ambas se denominan simplemente industria de procesos continuos. La industria de procesos discretos se caracteriza porque la salida del proceso o producto terminado es en una forma de unidades o número finito de piezas. Un ejemplo característico de este tipo de industria es la fabricación de automóviles o de artefactos eléctricos como televisión, teléfonos, etc. El producto resultante se obtiene a través de una serie de operaciones repetitivas, generalmente controladas de manera automatizada por un PLC. En cada etapa del proceso productivo, el producto va adquiriendo un nuevo valor agregado o componente hasta alcanzar su forma definitiva. El proceso se puede descomponer en una serie de etapas que han de realizarse secuencialmente. Esto es, que para realizar un estado determinado es necesario que se hayan realizado correctamente los anteriores. Corte de pieza, abrir huecos, sacar pieza o colocar componentes, soldar, etc. Este tipo de industria, mediante ligeras adaptaciones, permite fabricar más de una clase de productos. Por ejemplo, en una misma planta se pueden fabricar diferentes modelos de vehículos o diferentes modelos de televisores. Las variables son mayoritariamente discretas, por lo que los medidores y actuadores son también predominantemente binarios. En este tipo de procesos se suele usar operación manual y su automatización se logra a través del uso de robots o de máquinas con gran cantidad de piezas móviles. En este tipo de procesos predomina el control secuencial. En muchos países, la mano de obra barata no justifica la adquisición de sistemas de control automáticos que pudieran representar un costo de inversión muy alto, sobre todo si los niveles de producción no son masivos. En la industria de procesos por lotes se produce una cantidad limitada de un producto a la vez, que se denomina lote. Una vez finalizado, se hace una limpieza de todos los equipos utilizados y se pasa a fabricar otro lote del mismo o de otro tipo de producto. Ejemplo de este tipo de industria es la fabricación
de la mayoría de los productos farmacéuticos, o la industria de bebidas o la de alimentos. Una planta batch o por lotes consta de una serie de etapas conectadas entre sí en forma adecuada para llevar a cabo una serie de tareas diferentes, siguiendo una receta para elaborar un determinado producto. Se realizan acciones tales como añadir, mezclar, calentar y transferir. Las propiedades de los ingredientes o materia prima cambian en el tiempo a medida que se cumplen los diferentes pasos de la receta. Un rasgo importante de estos procesos es que tratan con cantidades discretas de materia prima o productos, reduciendo de este modo los riesgos de pérdida. Este tipo de industrias permite fabricar el mayor número de productos. Diferentes fórmulas se pueden preparar en la misma línea. Asimismo, las plantas pueden ser fácilmente reconfiguradas o adaptadas para permitir modificaciones de producción. Demanda más mano de obra que las industrias anteriores, debido a las labores de mantenimiento y requieren de operadores calificados, ya que estos deben conocer el proceso. Los procesos batch son económicos para la producción en pequeña escala, ya que esto requiere bajo número de equipos en el proceso. Se dice que una industria es de tipo híbrida cuando en ella existen la combinación de dos o más de los procesos productivos mencionados anteriormente. Por ejemplo, la industria farmacéutica, o la de alimentos, o la de bebidas, es un proceso batch en la elaboración y discreto en el envasado y o empaque. Si vemos de manera resumida las actividades realizadas en una industria cervecera, notamos que la preparación del mosto es un proceso por lotes, donde se realizan pasos típicos de este tipo de proceso como mezcla de los diferentes granos, maceración y cocción del mosto en grandes pailas, luego las etapas de fermentación y maduración realizadas en grandes tanques. Todo esto según las proporciones, tiempos y procedimientos indicados en la receta. Una vez que la cerveza está lista, la misma es transportada hacia los equipos de envasado que constituyen un proceso continuo. Finalmente, se realiza el paso de envasado, que puede ser en lata o botella, que constituyen un proceso discreto. Se realizan actividades repetitivas como la recepción de botellas, llenado, colocación de tapas, etc., hasta tener el producto final, que constituyen unidades de cerveza envasada.